Este músculo es un músculo muy grande, se encuentra en la espalda. Los músculos del cuerpo humano van a tener dos lugares donde se insertan en los huesos. Los huesos forman unas palancas que van a ser movilizadas por los músculos. Este músculo dorsal ancho tiene un origen, le vamos a llamar origen, que es la inserción que está más cerca del centro del cuerpo, por decir así, y una inserción, ¿sí? También muchos manejan el término proximal, o sea, próximo al cuerpo, al centro del cuerpo, y la inserción sería distal, distante a el centro del cuerpo. Vamos a observar cómo está conformado este músculo, el dorsal ancho. Comienza en las vértebras, ¿sí? Y todas las fibras musculares se juntan en este hueso, es el húmero, ¿sí? El hueso del brazo. Ahora, vamos a observar la dirección de las líneas que aparecen aquí en el músculo. Esas líneas es la dirección de las fibras musculares que nos van a indicar hacia dónde se acorta el músculo cuando se contrae. Si observamos, ¿sí? Las líneas nos indican que se contrae o se acortaría en dirección hacia el origen, hacia las vértebras, ¿sí? También se inserta en parte de las costillas. Esta porción blanca que tenemos aquí se llama aponeurosis, es otro tipo de tejido muy resistente. Entonces, si nosotros tenemos nuestros brazos a los lados o arriba, este músculo se va a encargar de llevar este hueso hacia abajo, acercarlo al cuerpo y cuando llega aquí al costado, se desliza y trata de acercarlo hacia las vértebras. Vamos a ver la función del músculo deltoides posterior, el músculo que le da la redondez al hombro, ¿sí? La porción posterior. Su origen va a ser, regresamos la imagen, en esta pequeña apófisis de hueso, ¿sí? Ahí va a ser su origen, simplemente. Y va a terminar en este punto donde convergen estas tres porciones del músculo del hombro, ¿sí? Que ya en el hueso del húmero forma una V que se llama V deltoidea. Si vemos las fibras musculares que suben hacia donde se origina el músculo, se encargaría de llevar el brazo hacia un lado y hacia atrás, ¿sí? Pero si nuestro brazo está arriba, se encargaría de llevarlo hacia abajo, hacia atrás, más o menos a la misma posición del músculo anterior, más o menos, ¿sí? Si nuestro brazo estuviera enfrente de nosotros, tendría a jalar este hueso del brazo hacia atrás. Y nos vamos con los músculos bíceps, ¿sí? Su origen tiene dos. Uno que es en el hueso del húmero, ¿sí? Y otro que en que se llama apófisis coracoides de la escápula del omóplato. Son dos porciones, por eso se llama bíceps, dos cabezas. Y termina en esta porción del hueso externo, el hueso que está cerca del pulgar, que se llama radio. Y se encarga de flexionar el brazo, doblar el codo, acercar la mano al hombro. ¿Sí? Pero también, como está insertado en el músculo, en el hueso de afuera, en el radio, cuando se contrae, ¿sí? Se encarga también de llevar el pulgar hacia afuera, ¿sí? Cuando se doble el brazo. Muy bien. Pero, si nosotros contraemos solamente esta porción, la externa, se encargará solamente de doblar el brazo, por cómo se inserta. Pero esta, que se inserta en el hombro, digamos, cuando se flexiona, tiende a jalar el codo, aparte de flexionarlo, lo tiende a jalar hacia esta dirección, hacia donde se inserta. Entonces, va a doblar el brazo y lo va a acercar hacia el pecho también. Hay otros músculos secundarios que flexionan el brazo, ¿sí? El coracobraquial, que está por debajo, y no recuerdo el nombre de este músculo, pero trabaja mucho cuando ustedes levantan cosas con esta posición de mano, ¿sí? Cuando el pulgar está hacia arriba. Se nota cuando hacen ciertos trabajos de dominadas, etcétera, ¿no? Ahora, estos músculos, por llevar un orden de movimientos, los vamos a llamar músculos de tracción
del tronco superior. Se encargan de jalar algo hacia nuestro cuerpo o de nuestro cuerpo hacia un punto fijo, jalar nuestro cuerpo hacia un punto fijo. Todos los ejercicios que son de jalar. Por ejemplo, las dominadas o todos los ejercicios parecidos a las dominadas. ¿Sí? Este tipo de barra se puede mandar a hacer con un herrero. No cuesta mucho dinero. Y se pueden hacer muchos ejercicios. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de barra? Que no requiere que perforen en su casa, ¿sí? Como ustedes van a estar cambiando constantemente de casa o de lugar de vivienda durante la carrera, es muy importante mantener la preparación física. Y el único grupo muscular, digamos, que requiere un aparato extra para funcionar, serían los músculos que jalan, los músculos de tracción, los que acabamos de ver ahora. Este tipo de aparato es muy versátil. Si se dan cuenta, tiene la barra en forma de U y abajo tiene dos patitas que se ensamblan y se atoran con un tornillo o con un tubito. ¿Sí? Este ejercicio vamos a trabajar, jalar horizontalmente, ya sea nuestro cuerpo a un punto fijo o un punto hacia nuestro cuerpo. ¿Sí? Y trabaja los mismos músculos, pero vamos a dividirlo en movimientos. Estamos hablando de jalar horizontalmente, tracción horizontal. ¿Sí? Los que han hecho aro aéreo, cuando hacen subida de estómago a quedar en medio del aro, este tipo de ejercicio es lo que se hace justo antes de subir las piernas, por ejemplo, ¿no? Se puede hacer más difícil o cargar más cantidad de nuestro peso cuando nuestras piernas se extienden totalmente. ¿Por qué? Porque se aumenta la palanca. Si aparte elevamos nuestros pies, hay más cantidad de nuestro peso que va a estar recargado sobre nuestras manos. ¿Sí? Por lo tanto, cargamos más proporción de nuestro peso. Este tipo de construcción de aparato es bastante práctico debido a que se pueden hacer elementos lo más parecido a las dominadas. Una dominada en este tipo de aparato puede ser cuando nosotros estamos lo más vertical posible, digamos, desde posición sentados. Esto estamos hablando de una dominada, en inglés chin-up, barbilla hacia arriba de la barra. La diferencia entre la dominada es el agarre y la chin-up es el agarre, ¿sí? En español se le dice dominada con agarre dorsal, o sea, el dorso de la mano viendo hacia mí, y agarre palmar, el dorso, la palma de la mano viendo hacia mi cara, ¿sí? Este es agarre palmar, la palma viendo hacia mi cara, ¿sí? En este tipo de dominadas, cuando la palma de la mano está hacia mi cara, trabaja un poco más el bíceps, porque está en mejor posición de contraerse. Cuando trabajamos hacia afuera, ¿sí? Trabaja mejor este otro músculo, déjenme se lo regreso, y estos músculos que están por debajo, el braquial anterior, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Continuamos, bueno, se puede utilizar una banda elástica también, con mucho cuidado, de preferencia cuando estén sentados, no la vayan a usar de pie porque hay muchos videos acerca de los fails, de por dónde se va la banda elástica, no se los recomiendo, pero les puede ayudar a asistir, ¿sí? Aquí tenemos ya una dominada, el agarre dorsal, ¿sí? Ahorita como está agarrando la barra a la altura de los hombros, los bíceps o los músculos que flexionan el codo, sí se activan en el rango de movimiento completo, pero si abrimos más, como mencionaba, ahí no vi quién lo mencionaba porque no alcancé a ver las cámaras, pero el bíceps no se dobla completamente, entonces el peso se recarga más en los músculos de la espalda y el hombro, la parte posterior. Si no tenemos opción de hacer los ejercicios con banda elástica y no tenemos suficiente fuerza, podemos comenzar concentrándonos en la bajada, ¿sí? La porción negativa del ejercicio anatómicamente se llama la porción excéntrica. Una contracción, hay tres tipos de contracción. Contracción concéntrica cuando el músculo se acorta, contracción excéntrica cuando el músculo se alarga manteniendo la tensión, ¿sí? Y contracción isométrica, donde se contrae sin variar su longitud. Este tipo de barra, caben perfectamente con los brazos extendidos en posición sentado. Y es como si hicieran una dominada común y corriente. O sea, tiene muchas opciones de hacer ejercicios, ¿va? Incluso ahí pueden colgarse y hacer elevaciones de piernas desde escuadra para el abdomen.
para los que van a ser aéreos. Principalmente por la dificultad de que no pueden perforar, al TRX no siempre puede ponerse, no siempre se pueden poner anillos o una barra, y hay otras estructuras que son más grandes pero cuestan más dinero, por ejemplo, y si se llegan a mover de casa tienen que llevárselas, volverlas a armar, atornillarlas, etcétera, ¿no?